Antes del diluvio, la tierra estaba habitada por seres colosales, gigantes de fuerza descomunal, que dominaron reinos enteros. La Biblia los llama Nefilim. Pero ¿quiénes fueron realmente? Hoy descubrirás la verdad prohibida sobre los gigantes que gobernaron la tierra antes de Noé. En los primeros versículos del Génesis, entre las líneas que narran el origen de la humanidad, aparece un misterio que ha intrigado a creyentes, estudiosos y buscadores espirituales durante milenios: la existencia de los gigantes. Había gigantes en la tierra en aquellos días, dice la Escritura, con una frialdad que parece esconder más de lo que revela. Una frase breve, casi escondida, pero cargada de un poder tan grande que ha desatado debates sin fin. ¿Quiénes eran estos seres? ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué sus huellas aparecen en tantas culturas antiguas, desde los mitos griegos hasta las leyendas sumerias? Los gigantes no son solo un detalle curioso de la Biblia, sino una clave oculta para entender la corrupción que llevó a la humanidad a su momento más oscuro. Ellos fueron señalados como parte del motivo por el cual Dios decidió borrar a casi toda la creación con el diluvio. Pero la verdad es que su historia sigue siendo una sombra, una pieza arrancada de los relatos oficiales, como si se tratara de un secreto demasiado perturbador para ser contado en voz alta. Imagínalo. Una humanidad joven, aún inocente, que de pronto se ve dominada por seres descomunales, poderosos y violentos, que reclaman la tierra como suya. Una generación que vivió bajo el peso de gigantes que se hacían llamar reyes, guerreros y gobernantes. Para quienes caminaban entre ellos, debía ser como vivir en un mundo en el que lo humano quedaba reducido a la insignificancia. Este enigma nos lleva a abrir un portal hacia lo prohibido. ¿Acaso la Biblia quiso decirnos más, pero no pudo? ¿O somos nosotros quienes debemos aprender a leer entre líneas, a reconocer en esas breves palabras el eco de una verdad silenciada? Los gigantes del Génesis son una invitación a mirar más allá del texto literal. Son una llamada a preguntarnos qué fuerzas espirituales operaban en ese tiempo remoto, antes de que las aguas del diluvio arrasaran con todo. El misterio se profundiza cuando el Génesis nos habla de un encuentro extraño, casi perturbador. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que quisieron. Aquí se abre el mayor de los debates. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? Algunos dicen que eran los descendientes de Set, la línea fiel a lo divino, que se mezclaron con las hijas de Caín, símbolo de rebelión. Otros, más osados, sostienen que se trataba de ángeles caídos, seres espirituales que cruzaron una frontera prohibida al unirse con mujeres humanas. Si aceptamos esta segunda interpretación, la conclusión es sorprendente. De esa unión nacieron los gigantes, los Nefilim, seres híbridos, mezcla de lo divino y lo terrenal, que no solo heredaron la fuerza de sus padres celestiales, sino también el orgullo y la violencia de quienes los engendraron en rebeldía. El relato suena a mito, a leyenda, pero está escrito en la Biblia con la seriedad de un hecho histórico. Y si nos detenemos a escuchar, resuena en muchas otras tradiciones del mundo: los titanes de Grecia, los héroes semidioses de Mesopotamia, los gigantes de América precolombina. Todas las culturas parecen recordar una época en la que lo humano y lo celestial se mezclaron con consecuencias devastadoras. Lo que el Génesis nos entrega en pocas palabras, nosotros lo intuimos como un secreto que se oculta a plena vista. El mundo antes de Noé estaba marcado por una presencia que desfiguró la creación. Era un tiempo en el que el límite entre lo humano y lo divino fue quebrado, y de esa ruptura nacieron los gobernantes que sembraron violencia en toda la tierra. Los gigantes no eran solo grandes en estatura, eran grandes en soberbia, en hambre de poder y en deseo de someter.
Su historia es la advertencia de lo que ocurre cuando lo sagrado se profana y lo divino se utiliza para dominar en lugar de servir. Y es justamente aquí donde comienza a revelarse el plan divino. Dios no permitiría que esta corrupción reinara para siempre. La humanidad estaba siendo arrastrada a un abismo del que solo el juicio podía rescatarla. Si este misterio te está atrapando y quieres seguir descubriendo las verdades que fueron silenciadas durante siglos, te invito a seguir este canal. Aquí revelamos cada detalle oculto de las historias que la mayoría desconoce y lo hacemos juntos paso a paso. La unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres no solo fue un acto prohibido, sino el inicio de una nueva raza que cambió el rumbo de la humanidad. De esa mezcla nacieron los Nefilim, palabra que en hebreo se traduce como los caídos o los derribadores. El nombre por sí mismo es un retrato de su naturaleza, seres que descendieron de lo alto para imponer su fuerza sobre lo terrenal. Estos gigantes no eran solo altos de estatura, sino imponentes en poder. Las tradiciones hebreas y los escritos apócrifos describen a los Nefilim como seres colosales, capaces de devorar cosechas enteras y de dominar territorios con un poder que superaba a cualquier hombre común. Algunos textos los presentan como guerreros invencibles, otros como tiranos que gobernaban con violencia y crueldad. Lo más inquietante es que la Biblia no los presenta como una leyenda, sino como una realidad histórica. Génesis 6 afirma que estaban en la tierra en aquellos días, y también después. Su sola existencia desafía la lógica de quienes intentan reducir la historia bíblica a símbolos o metáforas. Ellos fueron parte de la humanidad, aunque no completamente humanos. El nacimiento de los Nefilim fue, en muchos sentidos, el punto de quiebre en la relación entre el cielo y la tierra. Fue la evidencia de una rebelión espiritual que tomó forma visible en gigantes de carne y hueso. Representaban la mezcla de lo divino corrompido y lo humano vulnerado, una combinación que llenó al mundo de miedo y de caos. Imagina cómo debió ser vivir en un tiempo en el que esos colosos caminaban entre los hombres, imponiendo su voluntad. Un niño que jugaba en un campo podía ver pasar a un guerrero que medía el doble de lo normal, con armas forjadas para un tamaño sobrehumano. Una familia campesina podía perder sus cosechas en una sola noche, cuando un grupo de gigantes hambrientos arrasaba sus tierras. La humanidad se vio sometida a una opresión que no provenía de otros hombres, sino de una descendencia que jamás debió existir. El nacimiento de los Nefilim no fue solo un fenómeno biológico, fue un signo espiritual, una señal de que el orden de la creación había sido quebrado y que el diseño divino había sido profanado. Fue el inicio de un capítulo oscuro en la historia del mundo, donde los hombres vivieron bajo la sombra de seres que no pertenecían del todo a su realidad. La presencia de los Nefilim en la tierra no se limitó a su tamaño o a su fuerza. Ellos no fueron meros caminantes extraños en el paisaje humano, sino que rápidamente se convirtieron en gobernantes, reyes y líderes de ciudades enteras. Su poder físico los hacía invencibles en la guerra, y su linaje sobrenatural les otorgaba una autoridad que nadie se atrevía a desafiar. Los relatos antiguos describen a estos gigantes como dominadores de pueblos. Eran temidos, pero también venerados, como si fueran dioses encarnados. Se les erigían altares y se les rendía culto, porque la gente veía en ellos un poder que parecía trascender lo humano. De esta manera, no solo gobernaban con la espada, sino también con el miedo y la superstición. En algunos textos apócrifos, los Nefilim aparecen enseñando a los hombres conocimientos prohibidos, armas de guerra, hechicerías, manipulación de la naturaleza. Este detalle es crucial, porque explica por qué el mundo se llenó de violencia y corrupción.
Ellos no solo imponían su fuerza, sino que también transmitían saberes que corrompían el corazón humano. El mundo entero, antes del diluvio, se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, entre el propósito original de Dios y la arrogancia de estos seres caídos. El gobierno de los gigantes fue, en esencia, una tiranía disfrazada de divinidad. Bajo su dominio, los hombres perdieron la paz y vivieron oprimidos, temiendo a criaturas que habían nacido de una unión que jamás debió existir. Su reinado fue el preludio del juicio divino, porque el mundo, bajo sus pies, se hundía cada vez más en la violencia. Podemos imaginar cómo los pueblos de aquel tiempo recordaban con terror la llegada de esos gobernantes. Cada ciudad dominada por los Nefilim se transformaba en un reino de opresión. Los humanos comunes quedaban reducidos a siervos de gigantes que reclamaban la tierra como propia. Fue un tiempo en el que la humanidad, en lugar de elevarse hacia lo divino, se hundió en lo profano. Y allí, en medio de este caos, comenzó a gestarse el plan divino que pondría fin a la era de los gigantes. Porque Dios no permitiría que la creación se corrompiera hasta lo más profundo. El diluvio estaba cerca, y con él, el juicio que pondría fin al reinado de los Nefilim. Si estas revelaciones despiertan en ti la misma inquietud y deseo de conocer más, te invito a seguir este canal. Aquí continuaremos desentrañando los secretos que han sido silenciados por siglos, para descubrir juntos lo que la historia prohibida aún guarda en sus páginas. El dominio de los gigantes no se limitó al poder militar ni a la fuerza bruta. Su presencia introdujo un veneno espiritual que se extendió por toda la humanidad. Los Nefilim enseñaron artes ocultas, prácticas prohibidas y conocimientos que desviaron al hombre de su propósito divino. Se habla de cómo revelaron secretos sobre la guerra, la hechicería, la astrología y la manipulación de la naturaleza, secretos que parecían dar poder, pero que en realidad abrían puertas a la destrucción. La violencia se multiplicó. Lo que comenzó como guerras entre clanes terminó en masacres dirigidas por estos gobernantes descomunales. La maldad se convirtió en norma y la inocencia fue borrada. La Biblia lo resume de manera contundente. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo no habla solo de acciones, sino de una corrupción interna, espiritual. La humanidad, bajo la sombra de los Nefilim, perdió su pureza. La tierra se llenó de violencia, y la creación entera se vio manchada por la sangre derramada. Los hombres comenzaron a imitar a los gigantes en su soberbia, en su deseo de poder, en su desprecio por lo sagrado. La corrupción no fue únicamente física o cultural, sino también espiritual. El orden divino había sido quebrado, y lo que se levantaba en su lugar era un sistema gobernado por la arrogancia y el desprecio a Dios. En medio de este panorama oscuro, apenas quedaban unos pocos que mantenían su fidelidad, entre ellos un hombre llamado Noé. Pero antes de llegar a su misión, es necesario entender que la corrupción de la humanidad no fue un simple descuido. Fue el resultado directo de la influencia de los Nefilim, de la mezcla entre lo divino rebelde y lo humano débil. Esa unión prohibida había contaminado no solo a las generaciones presentes, sino también el destino de la humanidad. Ante tanta maldad, la paciencia de Dios llegó a su límite. El mundo que había sido creado para reflejar la bondad y la justicia se había convertido en un reino de violencia y corrupción. Fue entonces cuando el Creador tomó una decisión radical: borrar todo lo que existía para empezar de nuevo. El diluvio no fue un capricho divino, sino una respuesta necesaria a la degeneración que los Nefilim habían provocado. La humanidad estaba tan corrompida que el juicio era el único camino posible para restaurar el orden.
El agua se convertiría en el instrumento de purificación, y la creación entera sería sumergida en un acto de limpieza cósmica. En este escenario aparece Noé, un hombre justo en medio de la maldad. Dios lo eligió para preservar la vida y asegurar un nuevo comienzo. La construcción del arca fue mucho más que un proyecto titánico. Fue una señal de esperanza en medio de la condena. Mientras los gigantes y los hombres dominados por la violencia vivían en su soberbia, Noé trabajaba en silencio, obedeciendo la voz de Dios. La imagen del diluvio debe ser entendida como un acto de justicia divina contra los gigantes y contra toda la humanidad que se había dejado arrastrar por ellos. El agua no distinguió entre reyes y esclavos, entre poderosos y débiles. Todos fueron alcanzados. Los Nefilim, con toda su fuerza y poder, no pudieron resistir el juicio que descendió desde los cielos. El diluvio marcó el fin de una era. La era en la que los gigantes gobernaban la tierra. Fue el cierre de un capítulo oscuro y la apertura de una nueva etapa en la que Dios, a través de Noé y su familia, volvió a ofrecer a la humanidad la oportunidad de vivir en fidelidad a su propósito. Pero la historia no termina allí, porque después del diluvio aún se habla de gigantes en la tierra, lo que nos abre a otro misterio. ¿Cómo lograron sobrevivir o reaparecer después de un juicio tan devastador? Si deseas seguir descubriendo estos enigmas y entender qué ocurrió con los gigantes tras el diluvio, te invito a seguir este canal. Aquí continuamos revelando los secretos que el tiempo y las tradiciones intentaron silenciar, pero que aún resuenan en la historia sagrada. El diluvio parecía haber puesto fin a la era de los gigantes. Sin embargo, cuando seguimos leyendo la Biblia, encontramos algo desconcertante. Después de Noé y su familia, aún se habla de gigantes en la tierra. El libro de Números menciona a los hijos de Anac, hombres de gran tamaño que infundían terror al pueblo de Israel. El Deuteronomio habla de reinos enteros gobernados por descendientes de gigantes. Y uno de los más célebres fue Og, rey de Basán, cuya cama de hierro medía más de 4 metros de largo. ¿Cómo es posible que si el diluvio destruyó todo, todavía existieran gigantes? Esta pregunta ha alimentado debates y teorías durante siglos. Algunos sostienen que los Nefilim sobrevivieron al diluvio, refugiándose en regiones altas o protegidas. Otros sugieren que, tras el juicio, los hijos de Dios volvieron a unirse con mujeres humanas, dando origen a una nueva generación de gigantes. Cualquiera que sea la explicación, lo cierto es que la presencia de gigantes después de Noé indica que la lucha entre lo humano y lo híbrido, entre lo divino rebelde y lo terrenal, no terminó con las aguas. Los israelitas mismos tuvieron que enfrentarse a pueblos enteros dominados por hombres de gran estatura y fuerza. La tierra prometida estaba habitada por estos descendientes de los antiguos Nefilim, lo que convirtió la conquista en un desafío no solo físico, sino también espiritual. El eco del pasado seguía vivo. Aunque el diluvio había borrado a la primera generación de gigantes, la sombra de su existencia persistía en la historia de Israel como una advertencia de que el mal no desaparece fácilmente, sino que reaparece en formas nuevas, buscando siempre corromper lo que Dios había creado. Lo más sorprendente de este misterio es que no se limita a la Biblia. En casi todas las culturas del mundo existen relatos de gigantes que caminaron sobre la tierra. Los griegos hablaban de los titanes, seres colosales que desafiaron a los dioses olímpicos. Los sumerios narraban historias de reyes y guerreros de estatura descomunal, conectados con los dioses que bajaban del cielo. En la mitología nórdica, los Jotuns o gigantes eran fuerzas ancestrales que convivían con los dioses en una constante lucha. Incluso en América, los pueblos originarios conservan relatos de hombres gigantes. Algunas tribus navajo hablaban de los Anaye,
monstruos descomunales nacidos de la corrupción, mientras que en las crónicas mayas y andinas también encontramos alusiones a seres de gran tamaño que dominaron territorios en tiempos remotos. La coincidencia entre culturas tan distantes es difícil de ignorar. Todas parecen recordar un tiempo en el que la humanidad convivió con seres que superaban cualquier medida normal. Algunas tradiciones los presentan como maestros, otras como tiranos, pero en todas hay un hilo común. Los gigantes existieron y marcaron profundamente la memoria colectiva de la humanidad. Esto nos lleva a pensar que la historia de los Nefilim no fue un invento aislado del pueblo hebreo, sino un recuerdo compartido por distintas civilizaciones que vivieron experiencias semejantes. Los gigantes son, en cierto modo, una herida abierta en la historia universal, un recuerdo de una época en la que lo humano y lo sobrenatural se entrelazaron con consecuencias trágicas. Si quieres seguir explorando cómo estas historias prohibidas se conectan entre sí y qué secretos espirituales encierran, te invito a seguir este canal. Aquí continuaremos desvelando los misterios que las escrituras y las tradiciones del mundo han intentado guardar bajo silencio. Si los gigantes fueron tan reales y tan influyentes, ¿por qué su historia parece fragmentada, reducida a breves menciones en las escrituras? Esta es quizás la pregunta más inquietante. Algunos estudiosos sostienen que la Biblia, al ser un texto divinamente inspirado pero transmitido por hombres, guardó silencio en ciertos aspectos porque la verdad era demasiado perturbadora. Otros opinan que los escribas antiguos limitaron los relatos para evitar que los hombres cayeran en idolatría, venerando a los Nefilim como si fueran dioses. Lo cierto es que el registro bíblico nos deja huellas, pero no un retrato completo. Son como piezas de un rompecabezas que apenas alcanzamos a vislumbrar. Sin embargo, en los libros apócrifos, como el de Enoc, la figura de los gigantes ocupa un papel central. Allí se habla de cómo corrompieron a la humanidad y de cómo su juicio era inevitable. Estos textos fueron marginados por las instituciones religiosas oficiales, quizás porque abrían demasiado el velo sobre verdades incómodas. La verdad prohibida no consiste en negar la existencia de los gigantes, sino en reconocer que su historia revela un conflicto espiritual mucho mayor, la rebelión de los seres celestiales contra el diseño de Dios y las consecuencias de ese acto en la vida de los hombres. Suprimir esa verdad fue una manera de proteger al pueblo de preguntas difíciles, pero también de ocultar una parte esencial de nuestra historia espiritual. Los gigantes fueron la representación visible de una guerra invisible, un recordatorio de que la lucha entre la luz y la oscuridad no se limita a lo que vemos, sino que se extiende al mundo espiritual. Puede parecer que la historia de los gigantes pertenece a un pasado lejano, enterrado bajo las aguas del diluvio y los siglos de silencio. Sin embargo, su legado sigue vivo, no en cuerpos colosales que caminan entre nosotros, sino en las estructuras de poder, en la corrupción y en el orgullo que aún gobierna a la humanidad. Los gigantes representaban la soberbia desmedida, la violencia sin límites y el desprecio por lo sagrado. Hoy, aunque no los veamos físicamente, esas mismas fuerzas continúan operando en el mundo. Siguen levantándose gigantes en forma de sistemas opresivos, de ideologías que buscan suplantar a Dios, de pasiones humanas que se elevan por encima de lo divino. El mensaje escondido tras la historia de los Nefilim es un llamado de advertencia. Nos recuerda que cada vez que el hombre rompe los límites establecidos por Dios y busca poder más allá de lo permitido, abre la puerta a su propia ruina. La corrupción de la humanidad antes del diluvio no es muy distinta de la que vemos hoy en nuestras sociedades, pero también hay esperanza. Así como en medio de aquella generación corrupta hubo un Noé,
También hoy puede haber hombres y mujeres que eligen caminar en fidelidad, resistiendo a los gigantes de nuestro tiempo. Noé no fue perfecto, pero fue fiel, y esa fidelidad lo convirtió en instrumento para preservar la vida. La historia de los gigantes, más que un relato prohibido, es una advertencia eterna. No importa cuán grande parezca la fuerza de la oscuridad, el juicio y la justicia de Dios siempre prevalecerán. Y para quienes eligen la luz, siempre habrá un arca de salvación. Si estas verdades han resonado en ti y quieres seguir explorando los secretos ocultos de la Biblia, te invito a seguir este canal. Aquí juntos descubriremos las historias que fueron silenciadas, los misterios que el tiempo quiso borrar y la sabiduría espiritual que aún hoy tiene el poder de transformar nuestras vidas.